La justicia de la diferencia. Contra la tiranía de la igualdad. Capítulo 1. El mito moderno de la igualdad. La igualdad es una de las ideas más poderosas y más ambiguas de la modernidad. Nació como una promesa de liberación frente a los privilegios heredados, las castas cerradas y el poder arbitrario. Sin embargo, en su recorrido histórico, esta noción sufrió una mutación silenciosa, dejó de ser un principio jurídico para convertirse en un dogma moral y político. En su origen, la igualdad no pretendía borrar las diferencias entre los seres humanos, sino limitar el abuso del poder. Su función era clara: impedir que la ley favoreciera a unos por nacimiento, sangre o linaje. Igualdad ante la ley significaba que ningún hombre debía ser juzgado por su origen, sino por sus actos. Era un principio de contención del Estado, no una herramienta de ingeniería social. Pero la modernidad tardía transformó este límite en una obsesión. La igualdad comenzó a exigir no solo trato jurídico equivalente, sino resultados equivalentes, emociones equivalentes, discursos equivalentes. Lo que antes protegía la libertad individual pasó a vigilarla. Así nació el mito moderno de la igualdad, la creencia de que toda diferencia visible es, en sí misma, una injusticia. Este mito se sostiene sobre una premisa falsa pero seductora: que los seres humanos nacen idénticos en capacidades, talentos, vocaciones y aspiraciones. Desde esta ficción, cualquier desigualdad observable debe ser corregida, no mediante justicia, sino mediante imposición. El problema ya no es la ley injusta, sino la realidad misma. Cuando la igualdad adopta este carácter absoluto, deja de ser una virtud política y se convierte en una moral obligatoria. No admite matices, ni excepciones, ni contextos. Exige adhesión emocional y castiga la disidencia simbólica. Así, lo que comenzó como una defensa contra la tiranía termina produciendo una nueva forma de ella. La tiranía moderna no se presenta con uniformes ni cadenas. Se manifiesta como consenso obligatorio, como pedagogía moral, como lenguaje vigilado. En nombre de la igualdad, se reescriben palabras, se reordenan jerarquías artificiales y se establece una nueva ortodoxia: todos deben parecer iguales, pensar de manera similar y aspirar a lo mismo. Este capítulo no niega la igualdad como principio jurídico. Por el contrario, la rescata de su deformación contemporánea. Señala el punto exacto donde la igualdad deja de proteger la justicia y comienza a destruirla, cuando se convierte en una negación sistemática de la diferencia humana. Comprender este desliz histórico es esencial, porque ninguna civilización ha colapsado por reconocer diferencias, pero muchas han caído al intentar borrarlas. La igualdad, cuando pierde su límite, deja de ser un camino hacia la justicia y se transforma en el mito fundacional de una nueva tiranía. Capítulo 2. Igualdad ante la ley, el límite sagrado. La igualdad ante la ley es uno de los pilares más altos de la civilización política. No es una aspiración sentimental ni una promesa de resultados idénticos, sino un límite moral impuesto al poder. Su función no es modelar al ser humano, sino impedir que la autoridad lo discrimine, lo privilegie o lo degrade. Históricamente, este principio surgió como respuesta a la arbitrariedad. Frente al capricho del soberano, la igualdad jurídica estableció una frontera infranqueable: la ley debía ser la misma para todos. No importaban la cuna, la riqueza, la fe o la filiación política. Importaban los actos. Allí reside su carácter sagrado: protege al individuo del abuso del Estado. Este límite es sagrado porque no admite excepciones ideológicas. Cuando la ley comienza a distinguir entre ciudadanos, merecedores, y no merecedores, deja de ser justicia y se convierte en instrumento de poder. La igualdad ante la ley no necesita adjetivos ni correcciones morales externas, su fuerza está precisamente en su neutralidad. Sin embargo, la modernidad ha intentado expandir este principio más allá de su función legítima. La igualdad jurídica fue desplazada por una igualdad sustantiva impuesta, donde la ley ya no se limita a juzgar conductas, sino que intenta compensar diferencias naturales, históricas o personales. En ese desplazamiento, la ley deja de ser árbitro y se transforma en ingeniero social. Cuando el Estado asume la tarea de igualar resultados, viola el límite sagrado que daba sentido a la igualdad ante la ley. Para lograrlo, debe discriminar positivamente, clasificar identidades, asignar privilegios y establecer jerarquías inversas. La ley, que debía ser ciega, aprende a ver demasiado.
Este proceso produce una paradoja peligrosa. En nombre de la igualdad, se consagra la desigualdad legal. Grupos definidos por criterios políticos o culturales reciben trato diferenciado, mientras el ciudadano común pierde su condición de sujeto universal de derechos. La igualdad ante la ley se fragmenta en múltiples regímenes morales. Defender la igualdad ante la ley no es una postura conservadora ni reaccionaria. Es una defensa radical de la libertad. Significa afirmar que el Estado no tiene autoridad para decidir el valor de las personas ni para corregir la realidad según dogmas ideológicos. Su única misión es aplicar la ley de manera justa y uniforme. Cuando este límite sagrado se rompe, la ley deja de proteger y comienza a administrar. Ya no garantiza libertad, distribuye favores. Y allí donde la ley distribuye favores, la justicia desaparece. Por eso, toda crítica honesta a la tiranía de la igualdad debe comenzar aquí, en la defensa intransigente de la igualdad ante la ley como frontera moral del poder político y como condición indispensable de una sociedad verdaderamente justa. Capítulo 3. La falsificación de la justicia. La justicia es una de las palabras más invocadas y menos comprendidas de nuestro tiempo. En nombre de ella se legisla, se censura, se redistribuye y se castiga. Sin embargo, gran parte de lo que hoy se presenta como justicia no es más que su falsificación, una sustitución moral que conserva el nombre pero traiciona el sentido. La justicia auténtica se ocupa de actos, responsabilidades y consecuencias. Juzga conductas, no identidades. Evalúa hechos, no intenciones declaradas. Su función es restablecer el equilibrio cuando éste ha sido roto, no rediseñar la sociedad según un ideal abstracto. La falsificación comienza cuando la justicia abandona el terreno de la ley y entra en el de la ingeniería social. En lugar de preguntar, ¿qué ocurrió? Y, ¿quién es responsable?, empieza a preguntar, ¿a qué grupo pertenece? Y, ¿qué narrativa debe ser compensada? El sujeto moral desaparece y es reemplazado por categorías colectivas. Este desplazamiento produce una inversión peligrosa. La injusticia ya no se define por la violación de la ley, sino por la existencia misma de diferencias visibles. El éxito se vuelve sospechoso, el mérito se interpreta como privilegio y la excelencia como una forma encubierta de opresión. Así, la justicia deja de corregir abusos y comienza a castigar la realidad. En este nuevo esquema, la ley se transforma en un instrumento de corrección moral. No se limita a garantizar derechos, sino que impone resultados. Para ello, debe alterar reglas, crear excepciones permanentes y legitimar desigualdades legales bajo el pretexto de reparar desigualdades sociales. La justicia, paradójicamente, se vuelve injusta. La falsificación de la justicia también requiere un lenguaje nuevo. Palabras tradicionales como igualdad, derechos y dignidad son redefinidas para servir a un propósito político específico. El desacuerdo ya no es una diferencia de criterio, sino una falta moral. Quien cuestiona la nueva justicia es señalado como enemigo del bien. Este clima genera una sociedad de simulación. Las instituciones aparentan ser justas mientras producen resentimiento. Los ciudadanos aparentan adherir mientras callan. La justicia deja de ser un ideal compartido y se convierte en una herramienta de disciplinamiento social. Cuando la justicia es falsificada, el daño no es solo jurídico, sino espiritual. Se erosiona la confianza en la ley, se degrada la responsabilidad individual y se rompe el vínculo moral que sostiene a la comunidad. Nadie cree realmente en una justicia que premia y castiga según criterios cambiantes y arbitrarios. Recuperar la justicia exige despojarla de su disfraz ideológico. Significa devolverla a su función original, juzgar con imparcialidad, proteger la dignidad individual y reconocer que no toda desigualdad es una injusticia. Allí donde la justicia vuelve a ser justa, la libertad encuentra nuevamente un suelo firme. Capítulo 4. La negación de la diferencia. La diferencia es un hecho anterior a toda ley, a toda ideología y a todo sistema político. Los seres humanos no nacen iguales en talentos, temperamentos, capacidades ni vocaciones. Esta diversidad no es un defecto de la naturaleza, sino su principio creativo. Negarla no produce justicia, produce empobrecimiento. La modernidad tardía, sin embargo, ha declarado sospechosa a la diferencia. Allí donde antes se reconocía pluralidad, hoy se detecta desigualdad, donde había singularidad, ahora se denuncia privilegio.
La diferencia deja de ser una expresión legítima de la condición humana y pasa a ser tratada como una falla moral que debe ser corregida. Esta negación no se impone de forma violenta, sino pedagógica. Desde la educación temprana hasta el discurso público, se inculca la idea de que destacar es una forma de agresión simbólica y que aspirar a la excelencia implica necesariamente excluir a otros. El resultado es una cultura que desalienta el mérito y sospecha del talento. Negar la diferencia exige un esfuerzo constante de homogeneización. Para que todos parezcan iguales, es necesario reducir a quienes sobresalen y elevar artificialmente a quienes no desean o no pueden asumir mayores responsabilidades. Este proceso no elimina las jerarquías, simplemente las oculta y las vuelve ilegítimas. La negación de la diferencia también empobrece el lenguaje moral. Conceptos como vocación, carácter, disciplina y sacrificio pierden valor frente a nociones abstractas de equidad administrada. El individuo deja de ser autor de su destino y se convierte en receptor de compensaciones. Paradójicamente, una sociedad que niega la diferencia termina produciendo nuevas formas de desigualdad más profundas. Al desincentivar la excelencia y castigar la singularidad, se paraliza la innovación, se debilita la responsabilidad individual y se fortalece la dependencia del Estado o de estructuras burocráticas. Reconocer la diferencia no significa legitimar abusos ni justificar privilegios heredados. Significa aceptar que la justicia no consiste en igualar resultados, sino en ofrecer un marco donde cada individuo pueda desarrollar su potencial sin ser penalizado por hacerlo. La diferencia es el espacio donde nace la libertad. Allí donde se la niega, la sociedad se vuelve plana, resentida y frágil. Defender la diferencia es, en última instancia, defender la dignidad humana frente a cualquier proyecto que pretenda uniformarla. Capítulo 5. La tiranía blanda. Las tiranías del pasado se sostenían en la fuerza visible, ejércitos, cárceles y censura explícita. La tiranía contemporánea, en cambio, opera de manera más sutil. No necesita prohibir, le basta con inducir. No persigue cuerpos, administra conciencias. Por eso puede llamarse tiranía blanda. Esta forma de dominación no se impone mediante el miedo directo, sino a través del consenso obligatorio. El ciudadano no es obligado a obedecer por la amenaza de castigo físico, sino por el riesgo de exclusión moral. Quien disiente no es encarcelado, pero es señalado, aislado o silenciado simbólicamente. La tiranía blanda se apoya en una pedagogía constante. Desde los medios de comunicación hasta las instituciones educativas se repiten narrativas que definen lo aceptable y lo inaceptable. El lenguaje se convierte en un campo minado, ciertas palabras desaparecen, otras se redefinen, y algunas ideas solo pueden expresarse bajo condiciones de arrepentimiento previo. En este sistema, la censura rara vez es declarada. Se presenta como cuidado, sensibilidad o protección. No se prohíbe hablar, se advierte sobre las consecuencias sociales de hacerlo. El resultado es una autocensura generalizada que resulta más eficaz que cualquier decreto. La tiranía blanda también reconfigura la noción de virtud. Ya no se premian el coraje, la honestidad intelectual o la responsabilidad personal, sino la adhesión pública a los códigos morales dominantes. La virtud se mide por la corrección del discurso, no por la integridad del carácter. Este tipo de poder necesita instituciones aparentemente neutrales para operar. Comités, observatorios, protocolos y regulaciones difusas sustituyen a la autoridad visible. Nadie parece mandar, pero todos obedecen. La responsabilidad se diluye y el control se normaliza. El peligro mayor de la tiranía blanda es su capacidad de presentarse como progreso. Al no recurrir a la violencia, se percibe como benigna. Sin embargo, al limitar el pensamiento y uniformar el discurso, erosiona lentamente las bases de la libertad. Resistir esta forma de tiranía no requiere héroes épicos, sino ciudadanos conscientes. Exige recuperar el derecho a disentir sin culpa, a nombrar la realidad sin miedo y a defender la diferencia sin pedir permiso. Allí donde el pensamiento vuelve a ser libre, la tiranía blanda pierde su fuerza. Capítulo 6. Víctimas, privilegios y poder. En el nuevo orden moral, la víctima se ha convertido en la figura central del discurso político. Ya no se trata de una condición circunstancial que exige reparación concreta, sino de una identidad permanente que otorga autoridad moral. Ser víctima deja de ser un hecho y pasa a ser un estatus.
Este desplazamiento transforma profundamente la relación entre justicia y poder. Allí donde antes la ley protegía a cualquier ciudadano frente al abuso, ahora se construyen jerarquías morales basadas en el grado de victimización reconocido. No todos los individuos valen lo mismo ante el discurso público, algunos hablan desde una posición de inmunidad simbólica. La política de la victimización necesita clasificar. Divide a la sociedad en grupos oprimidos y opresores, asignando culpas colectivas y méritos heredados. El individuo concreto, con su historia y responsabilidad personal, desaparece. En su lugar surge una cartografía moral rígida que determina quién puede hablar, qué puede decir y con qué legitimidad. Paradójicamente, este sistema no elimina los privilegios, los redistribuye. El privilegio ya no se basa en el mérito, el esfuerzo o la contribución, sino en la cercanía a una narrativa de agravio. Cuanto mayor es el sufrimiento reconocido, real o simbólico, mayor es el capital político. El poder aprende rápidamente a administrar esta lógica. Instituciones, partidos y burocracias descubren que gobernar en nombre de las víctimas permite ejercer control sin asumir responsabilidad directa. Toda crítica puede ser descalificada como violencia simbólica y toda disidencia como una forma de opresión encubierta. Así, la víctima deja de ser sujeto de compasión y se convierte en instrumento de poder. Su dolor es amplificado, gestionado y utilizado para justificar políticas que, en muchos casos, perpetúan la dependencia y bloquean la autonomía individual. Este modelo produce una sociedad fracturada. En lugar de ciudadanos iguales ante la ley, emergen identidades enfrentadas que compiten por reconocimiento estatal. La solidaridad se degrada en resentimiento y la justicia se confunde con revancha. Reconocer el sufrimiento real es una obligación moral. Convertirlo en fundamento permanente del poder es una perversión política. La verdadera justicia no sacraliza a la víctima ni demoniza al supuesto opresor, restituye derechos, exige responsabilidad y devuelve al individuo su condición de sujeto libre. Solo cuando la política abandona la explotación del dolor y recupera la centralidad de la persona, puede romperse el vínculo tóxico entre víctimas, privilegios y poder. Capítulo 7. El alma frente al Estado. Antes de ser ciudadano, productor o miembro de una identidad colectiva, el ser humano es una persona. Esta verdad elemental precede a toda constitución y a toda forma de organización política. Allí donde el Estado olvida esta prioridad, comienza una forma de dominación más profunda que la mera coerción material, la colonización del alma. El Estado moderno tiende a expandir su radio de acción más allá de la administración de la ley y el orden. Aspira a educar conciencias, modelar valores y definir el bien moral. Cuando esto ocurre, el individuo deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser un medio para la realización de un proyecto político. La historia demuestra que ningún poder que pretenda gobernar el interior del ser humano puede hacerlo sin violencia, aunque ésta se presente de manera simbólica. Protocolos, discursos obligatorios y pedagogías morales sustituyen a la fe, la tradición y la conciencia personal. El resultado es una ciudadanía obediente pero vaciada de sentido. El alma, entendida aquí como el núcleo irreductible de la persona, conciencia, vocación y responsabilidad, no puede ser administrada sin ser degradada. Allí donde el Estado pretende decirle al individuo que debe pensar, sentir o desear, se rompe el límite moral que protege la dignidad humana. Defender el alma frente al Estado no implica negar la autoridad política ni rechazar la ley. Implica recordar que el poder tiene una frontera que no debe cruzar. El Estado puede regular conductas externas, no puede apropiarse del sentido último de la vida humana. Cuando esa frontera es respetada, la política cumple su función legítima, crear un marco de convivencia donde personas libres puedan buscar la verdad, el bien y su propio destino. Cuando es violada, la política se convierte en una forma de religión secular, intolerante con la herejía y obsesionada con la pureza moral. Las sociedades que han sobrevivido a largo plazo entendieron esta distinción. Separaron el ámbito del poder del ámbito del espíritu. Allí donde esta separación se diluye, la libertad se vuelve frágil y la justicia se instrumentaliza. Este capítulo afirma un principio esencial: ninguna causa, por noble que se proclame, justifica la ocupación del alma humana. La dignidad no se concede ni se administra, se reconoce. Y ese reconocimiento es el primer acto de resistencia frente a cualquier forma de tiranía.
Capítulo 8. La libertad como diferencia protegida. La libertad no es la ausencia de límites, sino la existencia de un espacio protegido donde la diferencia puede expresarse sin temor. Allí donde todos pueden ser distintos sin ser castigados, la libertad deja de ser una abstracción y se convierte en una experiencia concreta. Durante siglos, las sociedades libres entendieron que la función principal de la ley no era fabricar virtudes ni imponer resultados, sino resguardar ese espacio. La ley protegía la diversidad de creencias, proyectos de vida y formas de excelencia, precisamente porque reconocía que la diferencia es la condición natural de la libertad. La confusión contemporánea entre libertad e igualdad sustantiva ha invertido este principio. En nombre de evitar ofensas o corregir desigualdades, se restringe el derecho a pensar distinto, a hablar con franqueza y a vivir según convicciones propias. La libertad es tolerada solo mientras no incomode al consenso dominante. Proteger la diferencia implica aceptar el conflicto legítimo. Las sociedades libres no son armónicas por decreto, son plurales por diseño. Donde se exige unanimidad moral, la libertad se marchita. Donde se admite la discrepancia, la verdad puede emerger. Esta protección no es pasividad estatal, sino neutralidad activa. El poder no debe favorecer una visión del bien sobre otras, ni penalizar estilos de vida que no violen la ley. Su deber es garantizar reglas claras e iguales que permitan la coexistencia de diferencias profundas. Cuando la diferencia está protegida, la responsabilidad individual se fortalece. Cada persona asume las consecuencias de sus decisiones sin refugiarse en excusas colectivas. La libertad deja de ser un reclamo abstracto y se convierte en una práctica exigente. Una sociedad que protege la diferencia no promete igualdad de resultados, pero ofrece algo más valioso, igualdad de dignidad y libertad real para construir un destino propio. Esa es la libertad que merece ser defendida, incluso cuando resulta incómoda. Defender la libertad como diferencia protegida es afirmar que la pluralidad no es una amenaza, sino la prueba viva de una comunidad política madura. Allí donde la diferencia puede respirar, la libertad permanece viva. Capítulo 9. Igualdad que empobrece, diferencia que crea. Las sociedades no prosperan por decreto ni por igualación forzada, sino por la liberación de la iniciativa humana. Allí donde la diferencia es reconocida y el mérito es permitido, surge la innovación. Allí donde la igualdad se impone como resultado obligatorio, la creatividad se retrae y la prosperidad se estanca. La igualdad que empobrece no actúa por destrucción directa, sino por desincentivo. Cuando el esfuerzo adicional no es recompensado y el talento es penalizado en nombre de una equidad mal entendida, la energía productiva se apaga. El mensaje implícito es claro: destacar no vale la pena. Las economías dinámicas se construyen sobre la diversidad de capacidades, riesgos asumidos y visiones distintas. Emprendedores, científicos, artesanos y trabajadores no aportan lo mismo ni de la misma forma. Pretender homogeneizar sus resultados no solo es injusto, sino económicamente suicida. La diferencia que crea no es privilegio arbitrario. Es consecuencia de decisiones, disciplina, vocación y responsabilidad. Reconocerla no significa abandonar la solidaridad, sino hacerla sostenible. Solo una sociedad que crea riqueza puede redistribuir sin destruirse. Cuando la igualdad se convierte en dogma económico, el Estado deja de facilitar y comienza a sustituir. En lugar de reglas claras, aparecen subsidios permanentes; en lugar de oportunidades, dependencias. El empobrecimiento material va acompañado de un empobrecimiento moral. Defender la diferencia creadora es defender la posibilidad misma del progreso. No hay prosperidad sin riesgo, ni innovación sin desigualdad de resultados. La justicia económica no consiste en igualar finales, sino en abrir comienzos. Capítulo 10. Educación o domesticación. La educación es el campo donde se decide el futuro moral de una sociedad. Puede formar personas libres y responsables, o puede producir individuos dóciles y conformes. La diferencia entre ambos modelos no está en los contenidos, sino en la finalidad. Educar no es programar, no consiste en implantar consensos ni en blindar sensibilidades, sino en desarrollar criterio, carácter y capacidad de juicio. Una educación auténtica prepara al individuo para enfrentar la realidad, no para ser protegido de ella.
Cuando la igualdad ideológica entra en la escuela, el pensamiento crítico sale por la puerta trasera. Se enseña qué pensar antes que cómo pensar. La excelencia es relativizada, el esfuerzo sospechado y la disciplina presentada como opresión. La domesticación educativa necesita uniformidad. Programas rígidos, evaluaciones simbólicas y discursos morales sustituyen la búsqueda del conocimiento. El estudiante aprende a repetir, no a comprender, a adherir, no a cuestionar. Una educación orientada a la libertad reconoce diferencias de talento y vocación. Ofrece caminos diversos, exige responsabilidad y honra el mérito. Forma ciudadanos capaces de disentir sin odio y de convivir sin renunciar a la verdad. Defender la educación frente a la domesticación es una de las tareas políticas más urgentes de nuestro tiempo. Sin pensamiento libre, ninguna sociedad puede sostenerse justa. Capítulo 11. La política del alma. Más allá de las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha, emerge una pregunta más profunda: ¿qué concepción del ser humano guía la política? La política del alma parte de una respuesta clara: la persona es anterior al poder y superior a cualquier ideología. Esta visión rechaza tanto el colectivismo que disuelve al individuo como el individualismo vacío que ignora la responsabilidad moral. Afirma la dignidad, la libertad y el deber como un triángulo inseparable. La política del alma no promete paraísos ni igualdades artificiales. Propone límites al poder, reconocimiento de la diferencia y responsabilidad personal. No administra resentimientos, convoca carácter. Gobernar desde esta perspectiva implica crear condiciones para que las personas florezcan según su vocación, sin imponer un modelo único de vida buena. Implica humildad institucional y respeto por la conciencia. En tiempos de confusión moral, la política del alma no grita consignas, restaura fundamentos. Y en esa restauración encuentra su fuerza. Capítulo 12. Manifiesto por la justicia de la diferencia. La justicia de la diferencia afirma un principio simple y exigente: igualdad ante la ley, libertad del espíritu y responsabilidad personal. Rechazamos toda forma de igualación forzada que niegue la naturaleza humana. Rechazamos toda política que utilice la victimización como fuente de poder. Rechazamos toda ocupación del alma por parte del Estado. Defendemos una sociedad donde la ley sea límite y no herramienta ideológica, donde la diferencia sea protegida y no castigada, donde la libertad implique deber y no excusa. Este manifiesto no es una promesa de comodidad, sino un llamado al coraje. El coraje de ser distinto, de pensar libremente y de asumir las consecuencias. Solo así la justicia deja de ser un discurso y se convierte en una forma de vida. Epílogo. El coraje de no ser igual. Toda época exige una virtud central. La nuestra exige coraje. Coraje para no diluirse en la masa, para no fingir adhesiones, para no renunciar a la verdad por comodidad. No ser igual no es un acto de soberbia, sino de fidelidad a la propia conciencia. En un mundo que premia la conformidad, la diferencia se vuelve un acto moral. La justicia de la diferencia no promete aplausos, pero ofrece algo más duradero: dignidad. Y allí donde la dignidad es preservada, la libertad siempre encuentra un camino.